Así que entonces, hermanos, vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras. Colosenses 1, desde el 19 hasta el 23. Repito, aunque solamente vamos a exponer el día de hoy del 21 al 23. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 1, 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí, hacer comunidad, estar juntos para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra, para seguir creciendo en la fe. Te pido que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, abra nuestro corazón, que podamos aprender tu palabra, que podamos escucharla, comprenderla, amarla, para poder vivirla y dar fruto, Señor, para que tú seas glorificado en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Yo he titulado, hermanos, a la palabra del día de hoy, reconciliación por medio de Cristo. La reconciliación es un término que engloba prácticamente la salvación a través de Cristo. Para que Cristo nos reconcilie consigo mismo, con Dios, pues tiene que entrar toda la obra de redención que Cristo hizo por nosotros, para salvarnos. Entonces es un término muy importante la reconciliación, y es un término muy importante también en los escritos de Pablo. Los utiliza en varias cartas, habla acerca de la reconciliación. Y cuando las Escrituras hablan acerca de que el hombre puede ser reconciliado con Dios, quiere decir algo: que estamos en una enemistad con Dios. Para que haya reconciliación, tiene que haber una ruptura, ¿no? Tiene que haber una enemistad, un pleito, algo que separa, algún desacuerdo. Si no hay desacuerdo, si no hay problema, si no hay desunión, pues no es necesaria una reconciliación. Entonces, cuando la Biblia está hablando de que el hombre necesita ser reconciliado con Dios, es porque hay un problema entre Dios y el hombre. Todos, para poder ilustrar un poquito el término de reconciliación, yo creo que todo el ser humano se ha reconciliado con alguien en esta vida, ¿sí o no? O no se han peleado nunca con nadie. No creo, ¿verdad que no? El hombre por naturaleza es egoísta. Estoy hablando de la raza humana, hombre y mujer, por naturaleza. Entonces, eso siempre nos va a traer fricciones con otro igual a nosotros, ¿verdad? O sea, con otro ser humano. Entonces, ya sea con un amigo, vecino, familiar, incluso donde se dan más fricciones es dentro de las familias, porque es con quien convives más. Con los amigos que ves una vez a la semana o ves nada más para salir a pasarla bien, pues a lo mejor puede haber menos problemas que con la esposa o el esposo que ves todos los días, ¿verdad? Te duermes con él, te despiertas con él, comes y a veces hay más fricciones. O con los hijos, ¿verdad? O los hijos con los padres, o los padres con los hijos, o con la gente que ves más frecuentemente. Entonces, todos alguna vez hemos tenido un problema y nos hemos reconciliado, pero incluso hay familias que nunca se reconcilian. Hay padres con hijos
que no se hablan, fallece el papá o el hijo y murieron peleados. Y la parte que queda, pues muchas veces quedan dolidos y se lamentan el no haberse reconciliado. Eso es terrible. Entonces, reconciliarse o una reconciliación se da cuando las personas arreglan sus diferencias y pueden vivir en paz. Esa es una forma de explicar una reconciliación, lo que es la reconciliación. Cuando se liman las asperezas y se puede vivir en paz entre las partes que estaban peleadas. Vuelven a ser amigos, vuelven a tener común unión en los términos que los habían separado. Yo he conocido familias, parejas de matrimonios ya grandes en el que están peleados, pero viven en la misma casa. Que el Señor le fue infiel, ya de grande. Y dice, bueno, no te voy a correr, pero pues vamos a dormir cada quien en su cuarto, y como que sí estamos juntos, pero no estamos juntos, y no se hablan a veces, y a veces sí, pero juntos, pero no revueltos. Y a veces así pasa. Pero reconciliación es realmente poder vivir en paz y quitar las diferencias que había. Si no, no hay una reconciliación. Entonces, reconciliarse con Dios es volver a la amistad que debemos de tener con Dios. Dice la Biblia que el hombre está en una enemistad con Dios. Cuando estamos peleados es que hay un problema. Hablando de relaciones humanas, hay un problema. Un hombre con otro compañero, con otro amigo, o con la esposa, o con quien sea, con otra persona. Hay un problema. El problema de Dios y el hombre es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que ofende a Dios y nos separa de Dios. Es lo que nos hace enemigos de Dios. Pero Cristo ha venido a reconciliarnos con Dios. Fíjate que hay algo bien importante, porque cuando uno se quiere reconciliar con su prójimo, vamos a decirlo, tienes que ir a pedirle perdón, ¿verdad? No, pues sabes que la regué, voy y le pido perdón, nos disculpamos, nos arreglamos la parte ofendida. O el ofensor va y pide perdón, se disculpan, se arreglan las diferencias y pueden vivir en paz. Pero la Biblia nos enseña que es Cristo, es Dios mismo quien había sido ofendido. O sea, nosotros lo habíamos ofendido a Él, mas sin embargo Él viene a reconciliarnos consigo mismo. Qué grande la obra de reconciliación de Cristo. Ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes, que Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Qué impresionante. Entonces, por medio de la reconciliación, el hombre que era enemigo de Dios se convierte en su amigo. Quiero que veamos un pasaje, unos dos pasajes antes de entrar a nuestro primer encabezado. En 2 de Corintios, estábamos en Colosenses, ¿verdad? Pero vamos a 2 de Corintios, que está un poco atrás. 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer del 18 al 20. Y este pasaje es el que tal vez habla o extiende un poquito más el tema de la reconciliación, desde el 17 al 21. Pero vamos a leer solo del 18 al 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es la voluntad de Dios, hermanos, que el hombre sea reconciliado con Dios. Pero es Dios quien hace toda la obra por medio de Cristo. Por eso yo he titulado
reconciliación por medio de Cristo. Entonces, vimos un par de versículos atrás, por eso leí Colosenses desde el 19 y 20, que no son parte de esta exposición, pero los leí por el contexto. Los vimos la semana pasada. Pero vimos en esos dos versículos atrás que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Dice, habita toda plenitud. Y en otra porción mismo de Colosenses, dice Pablo, toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 20 dice que es por eso que Él puede reconciliarnos con Dios, dice el versículo 20, y por medio de Él, dice Pablo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tengamos en mente esto. Recordemos que cuando vimos la introducción a Colosenses, había unas herejías que querían introducirse en la iglesia, que decían que Cristo no era suficiente para la salvación. Decían, Cristo, pero es necesario buscar otros medios para poder ser salvos. Pero Pablo está diciendo aquí que como en Cristo habita toda la plenitud, Él es el que puede reconciliar todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo es suficiente, solamente Cristo. Y cuando Pablo dice todas las cosas, y dice las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿qué dijimos que era necesario para ser reconciliados? Pues que vuelva la paz. Y él dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, diciendo, Él puede reconciliarnos con Dios porque Él murió para llevar tu castigo, para pagar, saldar la deuda que teníamos con Dios. Y entonces sí, entramos al versículo 21 y vamos a empezar con nuestro primer encabezado. Después de que Pablo se va a lo general y dice todas las cosas, se va después a lo particular y dice, y a vosotros también, empieza a hablar a las personas en particular, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Primer encabezado, estamos hablando de la obra de redención por medio de Cristo, de reconciliación por medio de Cristo. Y Pablo en este pasaje nos presenta cómo estamos, nuestro estado pasado, o sea, antes de ser reconciliados, luego el presente, pero también se va al futuro. Así que vamos a tener tres encabezados importantes, y es nuestro estado pasado, hablando de cómo está el hombre antes de ser reconciliados con Dios. Versículo 21 que leímos, y a vosotros también, dice Pablo, que erais en otro tiempo, o sea, antes eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Antes, hermanos, habíamos visto que Cristo reconcilia todas las cosas, y ahora está hablando que también puede reconciliar al hombre. Ustedes, dice Pablo, que antes eran ¿cómo? Extraños. Aquí está una palabra clave y muy importante. Nuestra condición antes de Cristo es que para Dios somos extraños. Y lo que está diciendo Pablo no es que antes de Cristo somos personas raras. Nosotros a veces damos ese significado. Algo extraño es algo raro. Pero mira, vamos a ejemplificar un poco, ilustrar un poco. Un padre que le dice a su hijo, no hables con extraños. ¿Qué quiere decir? No hables con quién. Con desconocidos. No es hables con gente que se vea rara, no, ¿verdad? Es gente que no conoces. Si entra un desconocido a tu casa, es un agente extraño. Imagínate que entre de repente alguien que nunca has visto en tu vida y se siente y diga, vamos a compartir el pan, amigo.
¿Qué vas a hacer? Por más hospitalario que seas, a decir, a ver, espérame, es que no te conozco, por favor retírate de aquí, no sé quién eres. Cuando Pablo está diciendo, antes, sin Cristo, eran extraños. Y no es que Dios no conozca a las personas, Dios conoce a todos porque Él los hizo. Pero no somos reconocidos dentro de la familia de Dios. No somos reconocidos como hijos de Dios. Por eso esa parte del universalismo que dice todos somos hijos de Dios, no es cierto. La Biblia enseña enfáticamente que solo aquellos que han creído son hijos de Dios. Jesús le dijo en alguna ocasión a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras del diablo quieren hacer. Aunque el Señor nos ha creado a todos, Él reconoce como hijos a aquellos que han creído en su nombre. Y cuando hemos creído en su nombre, dice que nos adopta como sus hijos. Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo, ustedes antes de Cristo eran extraños. Y Pablo utiliza otro término, pero en Efesios, quiero que vayamos a Efesios, me acompañen. Efesios 2:12, para que entendamos un poquito más el concepto de extraños. Efesios 2:12, vamos a leer solamente ese versículo. Dice, en aquel tiempo, dice Pablo, ¿cuál tiempo? Pues dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, en el tiempo en que estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, en el tiempo en que estaban sin Cristo, ¿cómo éramos? Estábamos alejados del reino de Dios, de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué es algo ajeno? Algo ajeno es algo que no es tuyo, o si tú eres ajeno a eso, es que tú no perteneces a eso. Está diciendo Pablo, cuando estaban sin Cristo, ustedes no pertenecían a los pactos de la promesa. Eran ajenos a los pactos de la promesa y estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alguien, hermano, sin Cristo, tristemente está sin esperanza y sin Dios en el mundo porque está ajeno a Dios. No pertenece a Dios. Cuando Pablo dice en Colosenses, antes ustedes eran extraños para Dios, es que no pertenecían al pueblo de Dios, no pertenecíamos a la familia de Dios, estábamos ajenos a sus promesas, ajenos a sus pactos y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un no creyente no puede apropiarse de las promesas de Dios porque no pertenece al pacto de Dios. Un no creyente, hermano, es alguien que está ajeno a la vida de Dios. Así que todo no creyente, yo quiero aclarar esto, todo no creyente está separado de Dios y ajeno a los pactos y las promesas de Dios. No hay ningún no creyente inocente. Muchas veces nuestra mente a veces no logra comprender todos los designios de Dios. Y en ocasiones hay gente que se ha preguntado en su mente, entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en un lugar remoto, en donde nunca ha sido predicado el Evangelio, nunca ha llegado la palabra de Dios, y vive gente inocente allá donde no ha llegado nadie y muere y nunca escuchó el Evangelio? ¿Son salvos o no son salvos?
Y mi respuesta sería, pues si muere un inocente en un lugar remoto donde nunca tuvo oportunidad de escuchar el evangelio, le dije, pues se salva. Pero hay un problema. No hay inocentes. No hay un solo hombre, hermanos, que haya nacido en esta tierra inocente. Todos, hermanos, todos los hombres, mujeres, nacidos en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo, remoto o lo que sea, no son inocentes, hermanos, no somos inocentes. Dice la Biblia que no hay uno bueno y no hay ni uno solo. Ni siquiera uno. Es por eso que cada hombre, que cada mujer necesita ser reconciliado con Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Esa es la verdad del Evangelio, hermanos, que Cristo vino para poder reconciliarnos, porque todos estábamos afectados por cuanto un hombre, el primer hombre, pecó, y el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y el problema que tenemos, del cual necesitamos ser reconciliados con Dios, es el pecado. Eso es lo que nos ha separado de Dios. Eso es lo que nos ha alejado de Dios, porque Dios es santo y justo. Y todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Hay gente que dice, es que yo soy bueno. Es que yo no soy tan malo como para que Dios me condene. Todos, hermanos, somos pecadores y somos injustos ante Dios. Y necesitamos urgentemente ser reconciliados con Dios. Todos. Dice Pablo que eran extraños, pero también eran enemigos en su mente. Todo no creyente, aparte de estar separado de Dios, es enemigo de Dios. Esto está fuerte. Somos enemigos de Dios. Dice Romanos que si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más ahora ya siendo reconciliados, seremos salvos también por su vida? Constantemente, hermanos, cuando estamos sin Cristo, estamos ofendiendo a Dios. Somos enemigos de Dios, somos hostiles a Dios y somos hostiles al Evangelio. Antes no amábamos a Dios, no deseábamos a Dios, porque sabemos que somos malos y queremos seguir en nuestra maldad sin que nadie nos diga nada. Y creemos que esa es la libertad, pero es todo lo contrario. Una vez llegó un joven y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Dije, sí, claro. Se sentó, nos sentamos y empezamos a hablar y me dice, ya no puedo más. Dije, ¿qué pasó? Ya no puedo salir de esto. ¿De qué? Dijo, estoy en problemas sexuales, problemas de drogas, problemas de alcohol y ya no puedo salir. Tengo enfermedad porque necesito estar teniendo relaciones sexuales con una y otra mujer y otra mujer y otra mujer y nada me satisface, y drogas y alcohol, y entro en un trabajo y pierdo el trabajo porque no puedo salir de todos estos vicios y ya no quiero y no puedo salir. Y dije, ¿cómo entraste a todo esto? Dice, porque yo quería hacer lo que yo quisiera. Y yo sentía que la libertad era que yo puedo hacer lo que yo quiera, y eso es la libertad. Y ahora siento que esa libertad me ha esclavizado y ya no puedo salir de aquí. Es un pozo en el que ya no puedo salir. Quiero salir y no puedo. Le dije, porque esa libertad realmente es esclavitud. Me dijo, pues apenas lo acabo de entender. El hombre cree que la libertad es hacer lo que quiera, pero en realidad
La libertad que el hombre tiene la utiliza siempre para hacer el mal. Sin Cristo no buscamos a Dios porque creemos que la libertad es hacer lo que tú quieres. Pero dice la palabra que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Porque el pecado no te va a dar la libertad de no escogerlo. Éramos, hermanos, extraños para Dios, pero también enemigos de Dios. Ya sea consciente o inconscientemente, todo aquel que no ha sido reconciliado con Dios está en enemistad con Dios y está en hostilidad para con Dios porque vive ofendiendo a Dios. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, 19. Nos enseñan en este pasaje 3, 19 y 20 de Juan, nos enseña este pasaje que los no creyentes, los que no creyeron, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice que está hablando que cuando Cristo vino, dice que no le recibieron porque los hombres no quisieron venir a la luz porque amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y amaban sus malas obras y no querían venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Muchas veces el hombre dice, yo no quiero acercarme a Dios porque piensan que lo que Dios exige es porque quiere molestarnos, quiere acabar con nuestra alegría, quiere acabar con nuestro gozo, quiere vernos como hombres aburridos. Eso es lo que piensa el mundo, que es esclavo del pecado, porque para ellos creen que la felicidad es estar haciendo lo que ellos quieran, hasta que se dan cuenta que no pueden salir. Pero en realidad, hermanos, lo que el Señor quiere darnos es libertad, y libertad verdadera. Libertad para poder decidir, esto a mí no me conviene y puedo lograr no hacerlo porque estoy viviendo en libertad en Cristo y quiero vivir para aquel que me ha rescatado. El problema entonces de todo esto es el pecado, porque Dios no puede tener comunión con el pecado porque es santo. Muchos quieren hacer un Dios a sus propias conveniencias, un Dios que no castigue, un Dios que permisible, que te permita hacer todas las cosas, y dicen porque esto me conviene más. Pero Dios, hermanos, es justo y santo. Y la Biblia enseña que el Señor tiene ira santa y justa. Eso no les gusta hablar a los hombres. Les gusta que les hables del amor de Dios, pero no de la ira de Dios. Y Dios se aira con una ira santa y justa. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios demanda justicia. Y la justicia de Dios demanda castigo a todo aquel que lo merece. Y el pecado provoca la justa ira de Dios que requiere ser aplacada. Pero ahí es que entra el amor de Dios también. Porque como Dios nos ama, pero no puede dejar de ser justo, ¿qué hizo? Proveyó los medios para reconciliarnos con Él, poniendo a Cristo Jesús como propiciación, como medio para satisfacer su propia ira santa y justa. Si Dios no hubiera castigado el pecado, Dios hubiera dejado de ser justo. Pero
Pero Dios no puede dejar de ser justo y tampoco amoroso. Y por ser un Dios amoroso y a la vez justo, tuvo Él mismo que proveer los medios para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él. Y envió a su Hijo unigénito a ponerlo en nuestro lugar, para ser castigado, para llevar toda nuestra maldad, para recibir todo el castigo de nuestra paz. Como dice Isaías, que llevó el castigo de nuestra paz sobre Él. Te recomiendo que leas todo el capítulo 53 de Isaías. Y dice que aunque no halló pecado en él y no hubo maldad en él, con todo eso a Dios mismo le agradó aplastar a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba hecho pecado. Todo el pecado de nosotros fue puesto sobre él. Dice, y agradó a Jehová quebrantarlo. Quebrantarlo, ¿por qué? Porque estaba hecho pecado. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que nuestro pecado fue cargado en Cristo y su justicia fue transmitida a nuestro favor. Y así se efectuó la reconciliación. Qué impresionante. Por eso en nuestro estado pasado, hermanos, éramos extraños a Dios. Aquel que está sin Cristo es extraño para con Dios. Y aquel que está sin Cristo es enemigo de Dios. Porque estamos ofendiendo a Dios. Pero Dios es misericordioso. Porque quiere que te arrepientas, que creas en Él, para ser reconciliado con Él, por Él. Según Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre aquellos desobedientes. Y Efesios 5:6 dice que por causa del pecado, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No podemos hablar solamente de un Dios amoroso que no tiene ira. Dios tiene ira, pero ira santa, porque el pecado está ofendiendo su santidad. Y Él te creó para que vivas para Él. No estoy diciendo que debemos obedecer a Dios por temor, no. Porque cuando Él nos reconcilia, nos perdona, cambia todo nuestra naturaleza pecadora y ahora deseamos agradar a Dios. No por miedo, porque ahora nace en nosotros el deseo de agradar a Dios, aquel que nos rescató y nos reconcilió consigo mismo. Todos debemos entender que antes de Cristo nosotros éramos hostiles a Dios. Hay unos que dicen, ¿desde cuándo eres cristiano? Y dicen, no, desde que nací. No existe eso. Yo nací en un hogar cristiano, pero no era cristiano desde que nací. Hubo un momento en mi adolescencia. Al principio yo creía, soy cristiano porque mis papás eran cristianos y nací en cuna cristiana, como dicen, y piensas eso. Crecí en la iglesia, escuchando a mi papá predicar todos los domingos, en la escuela dominical enseñándome lecciones cristianas, incluso hasta en un colegio cristiano, pero no era cristiano. Y en un momento en mi adolescencia, yo recuerdo que lloraba en las noches porque sentía que estaba ofendiendo a Dios. Y en mi ignorancia yo decía, Señor, yo no puedo agradarte. Aléjate de mí.
¿por qué me estás viendo? Yo decía, ¿por qué me estás viendo todo el tiempo? Voltea tu rostro y no me veas más. Yo no puedo agradarte, yo no puedo servirte, yo estoy ofendiéndote todo el tiempo. Pero el Señor nunca, a pesar de mi maldad y de mi pecado, siempre estuvo viéndome. Porque yo sé que ahí, cuando yo entendí que estaba ofendiendo a Dios, es porque Dios estaba comenzando a hacer su obra de reconciliación en mi vida. Porque yo empecé a entender, estoy ofendiendo a Dios, estoy desagradando a Dios. Y aunque yo quería que se alejara de mí porque creía que no podía agradarlo, es porque Él me estaba haciendo entender que yo era pecador y necesitaba ser reconciliado con Dios, aunque había nacido en un hogar cristiano. Si tú no has entendido, hermano, que tú en un momento de tu vida eras enemigo de Dios, eras hostil a Dios y necesitabas ser reconciliado con Dios, tal vez nunca has sido reconciliado verdaderamente con Dios. No puede haber reconciliación si no has entendido que hay un problema que nos aparta de Dios. Y hay que quitarlo. Y tenemos que llegar, hermanos, a volver a tener esa comunión con Dios, ese acuerdo de decir, ahora ya nada me separa de Dios. Y el que ha quitado ese problema es Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, nuestro estado presente. Versículo 21b y al comienzo del 22. Habíamos leído el 21. En otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Dice, en otro tiempo eran enemigos, eran extraños. Dice, pero ahora, dice Pablo, os ha reconciliado. Pero ahora nos ha reconciliado el Señor. Finalmente, hermanos, su palabra dice que Dios no nos ha puesto para ira. Dios está airado con el pecador y un día va a ejercer su justicia y su ira santa, pero Él no nos ha puesto para ira. Dice su palabra, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios que seamos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos solamente serlo a través de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice Pablo en Colosenses, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús solamente. Por lo cual entonces la única manera de ser reconciliados es por medio de la muerte de Cristo en la cruz, quien pagó nuestra deuda. Y vamos a volver a Efesios 2:12, pero ahora le vamos a agregar el versículo 13. Leímos Efesios 2:12, ¿verdad? Hace rato. Ahora vamos a leer otra vez 2:12 y 13. Para leerlo completo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué te parece? Gloria a Dios, porque dice Pablo, en otro tiempo estabais sin Cristo y estaban alejados, ¿verdad? Pero luego dice, pero ahora en Cristo, ahora en nuestro presente, si habéis sido reconciliados, si estás en Cristo,
tú y yo, que en otro tiempo estábamos alejados, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora podemos, hermanos, apropiarnos de las promesas de Dios. Ahora somos parte del pacto de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, porque estamos en Cristo Jesús y fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Estábamos alejados, pero fue Cristo, fue Dios obrando para reconciliarnos consigo mismo. Para todo aquel que ha creído y ha llegado a la reconciliación. Quiero leer otro pasaje en Romanos. En Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos 5, 6 al 10. Romanos 5, 6 al 10. Capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser, dice Pablo, que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está diciendo, Cristo no murió por un bueno, algo que a lo mejor un hombre pudo haber hecho. No, Cristo murió por los pecadores. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amor de Dios se muestra en que cuando éramos pecadores, no cuando éramos buenos, no cuando lo merecíamos, dice, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que nos trajo justificación. Pues ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más, dice Pablo, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida? Porque él no solo murió, sino que resucitó. Es tremendo. Es increíble lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos reconcilió consigo, nos justificó y nos salvó de la ira justa que merecíamos de parte de Dios. Pero Jesús, al morir, satisfizo toda esa ira santa de Dios, aplacó esa ira y cumplió el pago necesario. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, nuestro estado futuro. Versículo en Colosenses, regresamos, versículo 22b. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué es? ¿Está bien? ¿Para qué es que el Señor nos ha reconciliado? ¿Para qué es que el Señor nos ha reconciliado? El propósito final de Dios para la reconciliación es presentarnos, hermanos, santos y puros delante de Él. Nuestro estado futuro, hermanos, es que podamos ser presentados ante Dios santos
puros y sin mancha, no porque seamos en nosotros mismos santos, no es porque seamos en nosotros mismos justos y puros, sino que ¿quién es el que logró todo eso por nosotros? Cristo, para presentarnos. Quiero que vayamos a 2 Corintios 5:21 para que entendamos más este concepto, aunque creo que ahorita lo mencioné de memoria, pero vamos a leerlo. 2 Corintios 5:21. Dice, y yo creo que este versículo, hermano, tienes que conocerlo, aprendértelo de memoria, grábalo en tu mente y en tu corazón, es muy importante. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si lees el contexto, está hablando de Cristo. Estúdialo en tu casa. Pero está diciendo Pablo a los corintios que Dios, hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado, o sea, Dios a Cristo lo hizo pecado. ¿De qué manera? Porque Cristo estaba cargando toda nuestra maldad. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Lo que Cristo más aborrecía, siendo Dios, es el pecado. Y por ti y por mí se convirtió en pecado, sin haber cometido pecado. Se convirtió en lo más aborrecible, en lo que más aborrecía y odiaba. Lo llevó en sí mismo por ti y por mí para poder pagar por sus pecados, por nuestros pecados. Se hizo pecado para que tú y yo fuésemos limpiados y fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso dice Pablo en Colosenses, para presentarnos en un futuro, para presentarnos ante Dios, cuando lleguemos ante nuestro Señor, nos presentemos ante Él, no con nuestra justicia, no con nuestra santidad, sino que cuando estemos enfrente de Él, en juicio, Dios va a ver la santidad de Cristo imputada a nuestro favor, Dios va a ver la justicia de Cristo en nuestro favor, y no va a ver nuestras rebeliones porque las pagó Cristo. Por eso podemos ser reconciliados con Dios. Y por eso dice que Él estaba reconciliando consigo mismo. Nos estaba reconciliando consigo mismo porque Él dio a su Hijo para castigar a su Hijo en lugar de nosotros. Tú y yo no pudimos haber pagado por nuestra maldad porque hubiéramos sido pulverizados y no pudimos haber salido bien parados de eso. Imagínate. Pero Cristo, el que no conoció pecado, justo y santo, era el único sacrificio aceptable ante Dios porque era puro, sin mancha y sin contaminación. Tú y yo no valíamos. Pero Cristo nos dio valor. Cristo nos hizo aceptables. Y ahora somos aceptables en el amado, dice su palabra. En Cristo somos aceptables, en Cristo somos reconciliados, en Cristo es que Dios nos puede ver como santos por la santidad de Cristo, por la justicia de Cristo en nuestro favor. Pero Cristo no nada más murió hecho pecado, sino que resucitó venciendo la muerte y el pecado. Si hemos sido reconciliados, Cristo nos ha convertido por sus méritos en santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso dijo un predicador, la salvación sí es por obras, pero las obras de Cristo, no las nuestras.
La salvación es por la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Gloria a Cristo, porque Él ha hecho todas las cosas. Gloria a nuestro Dios, hermanos, porque a pesar de que nosotros éramos los ofensores, Él vino a reconciliarse con nosotros. Cuando tú y yo éramos los agresores, cuando tú y yo éramos los hostiles al Evangelio, cuando tú y yo éramos los hostiles a Dios y estábamos ofendiendo a Dios, Él vino por nosotros para reconciliarnos consigo mismo. Toda la gloria para Dios, toda la gloria a nuestro Cristo hermoso. Y por último encabezado, versículo 23, yo le he puesto la marca de quien ha abrazado el Evangelio. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por último, hermanos, podemos ver que Pablo les está motivando a permanecer firmes. Y es cierto, según la Escritura, según la Biblia, que no todos aquellos que profesan ser cristianos en un principio son realmente salvos. Pablo está diciendo que ahora hemos sido reconciliados y que nos va a presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, pero dice algo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Tengamos siempre en mente esto: la herejía que estaba infiltrándose en la iglesia de los colosenses era que Cristo no era suficiente. Y Pablo dice: deben permanecer en la esperanza del Evangelio que habéis oído, sin moverse. Permanezcan. La Biblia nos enseña que la marca distintiva del verdadero creyente es el que permanece hasta el fin. La manera de probar que un hombre ha sido reconciliado con Dios es cuando permanece fundado, firme en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y luego Jesús dice: entonces yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice: nunca los conocí. Nunca los conocí. Me recuerda esta palabra de Pablo: antes de Cristo eran extraños. Extraños. Y va a haber unos que de lengua para afuera buscaban hacer sus propias obras en nombre de Cristo. Pero Cristo les dice: yo les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque, hermanos, hay unos que no son, que están pero no son cristianos, que están por otros medios, que están buscando un privilegio, que están buscando una posición, que están buscando bienes personales, pero no están buscando realmente ser reconciliados con Dios. En la parábola del sembrador, ¿recuerdan? En Lucas 8:13 está el terreno ese pedregoso donde cayó la semilla, que eran piedras. Y Jesús dijo: los que habiendo oído, pon atención, dice: los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces,
creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No permanecen. Aquel que realmente ha sido reconciliado con Dios genuinamente, permanece. Por eso dice Pablo, los va a presentar santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, si en verdad permanecéis fundados. Hay muchos que reciben la palabra en un principio con mucho gozo, y parece que están ahí, como que dan un poco de fruto, pero no han echado raíces porque no recibieron realmente la palabra. Y cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Se apartan, dijo Jesús. Son los que no cayó realmente la semilla en buena tierra, en aquella tierra que iba a dar fruto verdadero y que el fruto iba a permanecer. Por eso Jesús, cuando estaba hablando en Juan de la vid verdadera, ¿recuerdan? Dice que la voluntad del Padre es que llevemos mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Porque muchos dan fruto temporal. Pero el Señor quiere que permanezcamos en su palabra, no un mes, no un año, sino hasta que Él vuelva. Permaneced en mí y mis palabras en ustedes. Hay unos que se apartan y muchos piensan, bueno, es que él era cristiano y luego se apartó y pues el Señor pues perdió su salvación. Realmente, hermanos, el que se aparta nunca estuvo. Y digo el que se aparta permanentemente, no el que regresa. El que se aparta y no vuelve y se perdió es porque nunca estuvo firme, porque nunca recibió la palabra de verdad, porque nunca estuvo, hermanos. Aquel que el Señor ha reconciliado consigo mismo será reconciliado por la eternidad. En Juan 8:31 Jesús le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo podían ser verdaderamente sus discípulos? Si no permanecían, es porque no eran verdaderamente los discípulos. Los que habían creído es bien clara la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. La marca de aquel que ha sido reconciliado con Dios es aquel que va a permanecer al final. Yo sé que pueden venir altibajos. No estoy hablando que el cristiano no pueda tener altibajos. No estoy diciendo que el cristiano no pueda tener caídas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el verdadero cristiano, a pesar de los tropezones, a pesar de los altibajos, permanece. Y no va a caer del estado permanente de gracia. Unos parece que se van, pero terminan regresando porque son de Cristo. Algunos parece que tropezaron, pero se vuelven a levantar, arrepentidos, con el deseo de seguir agradando a su Señor, porque son de Cristo. Y Cristo no va a perder a los que son suyos, pero Él nos demanda permanecer en Él, sin dejarse mover. Él te está diciendo, lo que te corresponde a ti es permanecer, pero yo soy el que te estoy preservando. Así que no te tiendas en la hamaca, busca permanecer, busca estar firme, busca estar agradando a tu Señor, confiando en que es Él el que te está sosteniendo. Y un último pasaje en 1 de Juan 2:19 dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Unos no van a permanecer porque no son. Y se va a manifestar que no son. Pero los que son, como dice Juan, son aquellos que permanecen. Habrían permanecido. Hermanos, el verdadero cristiano ha de permanecer. El verdadero cristiano ha de permanecer porque el Señor le está preservando. Es el que sustenta todas las cosas. Así que, hermanos, sabiendo que es Cristo el que nos ha reconciliado con el Señor, busquemos solamente agradarlo a Él. Entendamos que solamente Él es suficiente para reconciliarnos con Dios, porque en Él habita toda la plenitud. No necesitas acudir a nadie más. No necesitas acudir a ángeles, no necesitas acudir a esotéricos, no necesitas acudir a otras personas terceros, no necesitas acudir a nadie, necesitas solamente a Cristo, porque Cristo es suficiente. El Señor de la creación, el que tiene la preeminencia en todas las cosas, como lo vimos la semana pasada, Él es suficiente, por lo tanto, también para reconciliarnos con Dios. Y si tú ya has sido reconciliado con Dios, permanece ahí firme. Y si no has reconocido, hermano, que tú has estado en hostilidad contra Dios y eres enemigos con Dios, el llamado del Evangelio es: reconciliaos con el Señor por medio de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde.